Y hoy, en esta travesura radial llamada La Pizarra, en AM750 en la Argentina, en Radio Pichincha Universal en el Ecuador, en La Última Hora en España y en Patria Nueva en Bolivia, estamos con Cecilia Nicolini, politóloga argentina, asesora presidencial de Alberto Fernández. Así que, bueno, bienvenida a esta locura llamada La Pizarra. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo estás? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto estar hablando hoy con vos. Bueno, siempre nos gusta tener este tipo de charla que le llamamos bajar la guardia, así que ten cuidado. Empezando por hablar por el mundo de los sueños. Y la pregunta es si, no sé, con tu tarea frenética, ¿eres de las que sueñas a día de hoy y te acuerdas de los sueños, mejor dicho? Sí, si hablamos literalmente de lo que son los sueños, muchas Literalmente, veces literalmente sí. a la noche. Sí, muchas veces incluso cuando son pesadillas, uno tiene a veces el problema cuando tiene preocupaciones que se despierta en medio de la noche y luego es difícil conciliar el sueño. Y sobre todo cuando te toca viajar también y estar en diferentes usos horarios en donde el teléfono suena a cualquier hora, lo hace aún más complicado. Pero sí, suelo soñar bastante y cosas bonitas también. ¿Tienes sueño recurrente de niña que te acuerdes, Cecilia? O sea, de este tipo de sueño que te caes de un barranco, se te caen los dientes, no sé, de algún sueño recurrente. Muchas veces hemos preguntado y me han sorprendido mucha gente con la que hemos conversado aquí en la pizarra. Eh, He tenido y tengo muchísimos sueños recurrentes. He tenido también sueños continuados. Una vez le pregunté a una persona experta en sueños qué era esto de que había soñado algo y luego otra noche soñé la continuación de eso, que me Nunca había escuchado pareció eso. algo increíble y que yo tampoco sabía, digamos, poder continuar el sueño que había empezado, evidentemente de manera voluntaria. Sí, 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 sueño bastante. ¿Cómo era Cecilia Nicolini de chica? De estas estudiosas, traviesas, rebelde. Hay una palabra que me lo han dicho mil veces, Cecilia. Grandinetti, de hecho, una vez aquí en estos mismos micrófonos me lo tradujo al argentino en España, que tú manejas bien el español de España. Es como empollona, esta gente que estudia mucho, mucho, mucho. ¿Cómo se dice acá en la Argentina eso? Hacer una traga, yo Eso, era medio bastante traga. eso era. Te pregunto, ¿eras de las tragas? ¿Cómo eras? Sí, yo creo que combinaba dos cosas. Era muy traga, me gustaba sabérmelo todo y me iba bien en el colegio en general y sacarme los premios y competir en las Olimpiadas de matemática, de lengua y tener esos premios, pero también era bastante revoltosa, bastante peleadora y discutidora, que también le llevaba bastante disgustos a mi casa, a mis padres, que siempre igual fueron en ese caso bastante benévolos porque su lema era, bueno, mientras te vaya bien en el colegio y esa es tu función, el resto lo pasaban un poco por alto, entonces a veces me pasaba un poco de la raya, pero sí, era una mezcla de todos. Siempre fui bastante traga, siempre me gustó estudiar y leer mucho. ¿Se hablaba mucho de política en tu casa de chica? ¿Recuerdas que eso era un tema presente en la mesa o no tanto? En mi casa tuvimos que proscribir casi el tema de la política y la religión, porque mis padres y también mis abuelos pensaban de una manera y los cuatro hijos, yo tengo dos hermanas y un hermano, y sobre todo las tres hermanas teníamos una opinión completamente opuesta. De alguna manera mi madre siempre lo justificó en el hecho de que nos educaron en una libertad de pensamiento absoluta, entonces que por eso pensamos lo que pensamos. Nosotros de alguna manera también pensamos que somos hijos de los 90, del neoliberalismo, de las crisis del 2001, y que también eso nos llevó a repensar la manera en que estábamos siendo educados y que estábamos pensando el país, y nos llevó de alguna manera a enfrentarnos con ese mandato social y político que nos venía. Además, mi familia siempre fue una familia bastante conservadora, religiosa, entonces en eso también las tres hermanas salimos completamente opuestas, progresistas, simpatizantes con el peronismo, mis abuelos eran muy gorilas, y también, digamos, no somos practicantes ni religiosas. Así que bueno, eso se daba en un momento, discusiones un tanto acaloradas, que en llegado momento para poder preservar por lo menos la mínima armonía del diálogo y de comidas o cenas el domingo, proscribir el tema de política y religión.
lo cual hace que sea muy aburrido después el núcleo familiar, pero bueno, de alguna manera lo trasladamos también con mis hermanas a Encuentro entre Hermanas. Y creo el equipo así de investigación nuestro detecta que te inscribes a estudiar ciencia política justo en el año 2001, ¿es así? Así es, justamente estaba con mi hermana mayor en aquella plaza en el 2001. Y en esa plaza había una consigna muy, muy grande que era que se vayan todos, y culpándola a la política de todos los males que tenía la Argentina. Y en ese momento, de alguna manera, yo me acuerdo que estaba sobre todo averiguando para estudiar relaciones internacionales y temas de política exterior que me gustaba mucho, pero todo eso también me llevó a pensar, y también después el contexto de las universidades en donde pude estudiar, elegir estudiar ciencia política, porque creía y ¿Le estaba diste un disgusto convencida, y lo a sigo. tus papás, Cecilia? ¿Le diste un disgusto cuando le dijiste encima voy a estudiar ciencia política? No, 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 en eso sí que les doy la razón, que siempre nos dejaron un poco estudiar y hacer lo que quisiéramos, pero para mí siempre fue al contrario, la respuesta a todo eso era más política y una mejor política, no era la antipolítica, al contrario. Entonces había que meterse en la política, siendo además teniendo 18 años, para mí eso fue un llamado y un impulso de decir hay que cambiar, hay que transformar este país de verdad, y solamente se puede hacer, o uno de los lugares que yo creía que se puede hacer es desde la política, pero sobre todo y en todos los ámbitos, si uno elige desde el sector privado, el tercer sector o el sindicalismo, pero que sea siempre hablando y discutiendo de política, ¿no? Entonces, bueno, sí que tuve que estudiar en la Universidad Católica Argentina, pero porque, bueno, tuve que salir a laburar, mis viejos perdieron todo una vez más en el 2001, la situación en casa estaba muy jodida, y bueno, tenía que combinarlo eso con trabajo todo el día, y las materias que me habían salido en la UBA, era muy complicado poder conjugar, trabajar y avanzar, y en mi faceta de traga o empollona, yo quería avanzar rápido, estudiar, porque tenía ganas también de irme a estudiar fuera rápido, de terminar la rápida la carrera, y me metí a estudiar en la UCA, que tenía ciencia política, y que la verdad era la más barata. En ese momento yo podía acceder, me dieron un préstamo de honor, y que podía costearla con mi laburo, con mi trabajo, así que bueno, estudié ahí y la terminé ahí. Y en eso, Y, bueno, mis papás también me empujaron un poco. y luego en el 2007 entiendo que ya agarras carretera y manta y haces un periplo largo afuera. No sé si estuviste, había leído en España, sí, eso sí, en México, Canadá, también en Estados Unidos estudiando una maestría en Harvard. ¿Cuánto cambia, Cecilia, en el periplo estar afuera? Y te lo dice alguien que también, pues yo creo que, no sé, me transformé cuando pasé tantos años afuera. ¿Qué tiene hoy Cecilia de todo ese periplo, ese periodo, no diría aventurera, porque seguramente estabas trabajando, estudiando, pero cuánto se queda hoy de Cecilia del periodo afuera de la Argentina? Bueno, yo creo que lo que sí se queda, y el hecho de haber vuelto después de tantos años, es la convicción, el amor por el país de uno, la necesidad de transformarlo y hacerlo desde la política. Creo que eso es un hilo conductor que seguí, que construí, que de alguna manera fui alimentando incluso desde el exterior, y que me permite volver al país con la llamada y la invitación del presidente Alberto Fernández. Creo que ni lo dudé en venir rápidamente desde Boston para acá, pero obviamente es un proceso de transformación enorme, y sobre todo de conocimiento también personal, ¿no es cierto? De entender también las circunstancias y del país en el que vivimos, las circunstancias que uno también atravesó familiarmente, personalmente, pero sobre todo también como sociedad, ¿no? Yo estoy convencida que los cambios y las transformaciones tienen que ser colectivas, y que se repiensa también en las subjetividades de cada uno, pero también como conjunto, ¿no es cierto? Y en estos años también hay cosas que uno tiene la posibilidad de ver en perspectiva y que nota lo grande que son, como por ejemplo, ayer veía y compartía con mis amigas y colegas de Harvard todo lo que es y lo que fue el movimiento feminista para la ampliación de derechos, y sobre todo para el tema de la aprobación del aborto, y cómo muchísimas de mis compañeras allá están compartiendo por el retroceso que se está viviendo en algunos estados en Estados Unidos, como por ejemplo en Texas, ¿no es cierto? Y están viendo cómo la movilización ciudadana del movimiento feminista fue capaz de trabajar en esa lucha, que posteriormente, con un gobierno que también apoyó, impulsó y trabajó por eso, poder ahora tener este derecho, ¿no? Qué importante es eso. Y cuando yo me acuerdo que organicé un grupo y un movimiento desde Boston para apoyar en el primer debate, que fue en el 2008, de la IBE,
qué importante es también esa perspectiva de las cosas grandes que conseguimos, ¿no? en el país. ¿Hay algo que extrañes todavía de esa vida afuera de la Argentina, sea donde sea en Estados Unidos, sea en España, que, que ahora mirado desde acá diga, ay, esto lo extraño? No, no Em, digas lo de Suiza porque te vas a meter en un quilombo, así que para no, 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 evitarlo. no, no. Yo creo que siempre, y ahí es uno donde empieza a discutir también y a debatir la situación periférica a veces que tienen los países en términos geográficos, ¿no es cierto? La distancia, la lejanía, que muchas veces hace difícil algunos encuentros y demás, por más que ahora las nuevas tecnologías y la digitalización, lo hemos visto con la pandemia, nos permite la ubicuidad y poder tener contacto al mismo tiempo en muchos lugares, el contacto personal, el encuentro, el diálogo, el tacto, la cercanía física es algo muy, muy valioso y muy importante, sobre todo para la política, ¿no? Y la realidad es que cuando uno está en el hemisferio norte, uno también entiende las ventajas que tiene ese hemisferio y por qué también hay tantas veces diferencias, ¿no? Con el sur. Entonces sí que es algo, eso es una ventaja y algo que uno a veces extraña, ¿no? Tomarse un vuelo e ir, estar tan cerca de tantos sitios a la vez. También, obviamente, extraño muchos amigos, familia, todo lo que uno va construyendo, porque uno genera raíces también allí donde va, y yo soy mucho de armar raíces y amistades, y eso lo extraño muchísimo, pero la realidad es que la felicidad con la que he vuelto a Argentina y lo que estamos construyendo y lo que nos queda por trabajar hace que todo eso sea algo positivo y que uno tiene lo extraña, pero no con melancolía, sino con un sentimiento positivo, ¿no? Y creo que te defines en tus redes como argentina, madrileña, latinoamericana y feminista. ¿Por qué madrileña y no española o, bueno, andaluza? Yo sé que no, porque yo voy a tirar a mi tierra. ¿Por qué madrileña? Eh, sí, bueno, Madrid la extraño muchísimo. Bueno, Madrid fue una ciudad, es una ciudad fantástica que cuando uno es extranjero, ¿no? Te acoge sin miramientos, o sea, te abre los brazos y ahí he hecho muchísimos amigos y amigas de diferentes lugares y nunca me sentí extranjera. La realidad también es que uno, bueno, ahí los lazos afectivos y culturales que nos unen con España, España con Argentina y con otras culturas latinoamericanas hace que ese, digamos, sentir sea mucho más rápido, sea mucho más cómodo, ¿no es cierto? Y que enseguida nos metamos en la cotidianidad que tiene el madrileño y la madrileña, que es fantástico, ¿no? Del aperitivo, de los horarios, de la juerga, de la calle, del bar, Si te que es muy... regalan 2 horas en Madrid, ¿a dónde te vas? ¿Qué haces? Me voy a la Plaza de la Vida a tomarme una caña o un tinto de verano y a escuchar música. O también me gusta mucho el barrio de las Letras, con algunas librerías que hay que me gustan muchísimo. También, bueno, hay un montón de lugares que me gustan mucho. También andar en moto por las diferentes callecitas me gustaba muchísimo. Decías antes que no dudaste un momento cuando Alberto Fernández te llama para esta tarea de ser asesora presidencial, nada más, nada menos. Dice que no lo dudaste, pero te entró vértigo, o te entró así como dice, ¿dónde me voy a meter yo? Yo que estoy acá en Boston, en mi vida, entiendo, académica, profesional, bien, ¿cómo fue ese instante que yo no se lo deseo a casi nadie? Yo creo que la vocación y ese deseo hace que ni siquiera en ese momento sientas vértigo casi. Si lo pienso hoy en perspectiva, por ahí te digo que sí, si uno lo reflexiona y lo racionaliza, ¿no? Pero en ese momento el cerebro reptiliano, ese de las emociones, hace que, o sea, sea para adelante, ¿no es cierto? Y sobre todo el honor, ¿no es cierto?, que significa para una persona que se prepara, que estudia esto, que trabaja, que ha trabajado para otros gobiernos y para otros países, que en tu país, que tu presidente cuente contigo, que te llame, que te ofrezca y que pueda formar parte de un gran equipo que es este gabinete y el consejo de asesores y trabajar directamente con él. Hace que no haya ningún titubeo a la hora de decidir. Obviamente hay muchas cuestiones personales, ¿no?, que son más difíciles, y los cambios y la readaptación después de tantos años, pero bueno, creo que todo ese es el proceso del aprendizaje, la transformación y el cambio que siempre es bueno.
No conocías, entiendo, desde mucho a Alberto Fernández, te llama, vienes. Si lo tuvieras, lo has conocido ahora, entiendo, más intensamente por esta labor, esta responsabilidad que tienes. Si lo tuvieras que decir a ver, a Clarín, a TN, a La Nación, a La Nata, a Pañi, a Majul, sin intentar ser chupa media, ¿eh? O sea, hacer la pelota, como decimos en España. Eh, ¿Qué tiene Alberto? Sí, como digo, en lo personal, insisto, no para hacerle campaña. ¿Qué Ujú. destacarías de él? Es una persona muy noble, es una persona muy trabajadora, transparente. Creo que tiene una vocación y un compromiso con la Argentina que va más allá de todo interés personal y de posición, que realmente quiere transformar el país. Y yo creo que eso uno se da cuenta, ¿no? Sobre todo en este momento tan difícil que le ha tocado, digamos, capitanear este barco en el marco de la pandemia. No dudó ni un minuto en hacer todos los esfuerzos para cuidar a los argentinos y a las argentinas. Esa actitud, digamos, protectora y de cuidado, valorando la vida de las personas, creo que marcan su responsabilidad y su compromiso con algo tan importante que yo me siento identificada como es también la justicia social, ¿no? La idea de la justicia también, que en ese sentido creo que está muy claro en Alberto. Y yo, bueno, tenemos la oportunidad de hablar de una asesora presidencial, Cecilia Nicolini, y yo creo que aquí quiero compartirte a ti, a ver cómo lo ves tú. Siempre digo así de broma en el programa de radio que hay una suerte de mirada House of Cards de la política. Casi desde afuera, el que no tiene ni idea de qué ocurre entre bambalinas, piensa que todo es que hay un asesor o una asesora que tiene siempre una jugada maestra y el presidente, la presidenta o el ministro, la ministra o el político o la política dice, ah, claro, no había caído yo, y el asesor y la asesora le descubrió todo. No sé, hay como, la verdad que creo que es una house of cardización, a ver si me sale, de la mirada de la política de afuera. ¿Lo ves así, Cecilia, o no? ¿Es cierto esto del House of Cards o del Vagón Noir o de todas tantas y tantas otras series? Como, o sea, ¿el asesor tiene tanto poder o es otra cosa más humilde? No, por supuesto que no. Yo creo que esto es una construcción. Se basa también en la confianza que uno tiene, ¿no es cierto? Creo que una de las cosas más importantes en política y cuando uno trabaja en estos espacios es la construcción de esa confianza y que a partir de esa confianza uno pueda generar los espacios de diálogo y de debate para construir definiciones. Yo creo que en ese sentido es otra de las virtudes también de Alberto Fernández en su capacidad de escucha, ¿no es cierto? Y la capacidad también para recibir diferentes opiniones, la libertad para uno decir, yo creo que esto va por este lado, yo creo que esto está equivocado, y que uno no tenga miedo, digamos, a perder el puesto, siempre con el respeto que se debe y teniendo en cuenta que al final el presidente de la nación es la última instancia que toma la decisión. Pero hay una amplitud también ahí de miras y me parece que se trata justamente en esta construcción de las decisiones en donde la verdadera política es, se tiene que manifestar, ¿no? ¿No? Ni de Rasputines, ni de personas que presentan las fórmulas mágicas, ni tampoco esas cuestiones maquiavélicas, salvándolo a nuestro querido Maquiavelo, ¿no? Que tantas verdades también ha dicho, pero me parece que se trata justamente de la construcción, el diálogo, la generación de consensos y en última instancia también la mirada estratégica que tiene el presidente en tomar las decisiones junto con su gabinete, ¿no? Y Cecilia, cuando llegas y estás ahora ya trabajando sin parar, con muchas tareas, la de la vacuna y tantas otras probablemente invisibles, ¿te sientes muy observada por venir de afuera de la política tradicional y también por ser mujer y joven? O sea, tienes tres que era como para sentirte tiroteada por todas partes. ¿Cómo has llevado, cómo has gestionado eso en tu intimidad? Lo de venir de afuera, yo creo que el peronismo es un poco como Madrid en ese sentido, ¿no? Haciendo el paralelismo, que le da la bienvenida también a diferentes miradas, perspectivas y que vienen de diferentes lugares. Incluso estamos viendo que tenemos un candidato en la ciudad que viene del radicalismo, ¿no? Entonces, imagínate, eso también es una gran familia y que al final es cuestión también de tener una misma idea de país y estar de acuerdo en el rumbo, ¿no? Y cómo llegar y lograr esos objetivos. Yo creo que en ese sentido me sentí muy bienvenida y en ningún caso, digamos, puesta en duda porque venía de muchos años de fuera,
o había estudiado fuera. El tema así de ser mujer y ser joven, esto desde ya, eso por supuesto. No vamos a terminar con 6.000 años de patriarcado solamente con un gobierno que es feminista, o que es mucho más feminista en comparación con el anterior, porque todavía nos falta muchísimo, ¿no es cierto? Y es también en el campo de la política donde se hicieron muchísimos avances, como por ejemplo el cupo, ¿no es cierto?, en la representación en el Congreso de la Nación, creo que es un gran avance, pero también en otros espacios en donde sobre todo es el ejercicio real del poder, donde se toman las decisiones, donde se habla de la alta política, donde también uno puede tener discusiones con el poder real, el establishment y demás. Es ahí donde los espacios para las mujeres se van acotando, y nosotras estamos peleando por realmente tener una mesa en esas discusiones, más allá de los cargos, de los espacios visibles o de las fotos. Se trata de transformar la política real y desde dentro, ¿no? Sobre todo teniendo liderazgos femeninos únicos, que son valorados y reconocidos a nivel mundial, ¿no es cierto? Como hemos tenido en la historia, por ejemplo, el de Eva Perón, indudable, como tenemos hoy el día de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, o sea, que realmente tenemos mujeres que le han aportado a la política unos elementos, digamos, que han hecho historia, que serán recordadas en la historia y que realmente son de muy valiosos para la historia de nuestro país y para las mujeres que también estamos en política, una referencia muy, muy importante. Estamos hablando con Cecilia Nicolini, asesora presidencial de Alberto Fernández en la Argentina. Yo creo que fue muy conocida en la Argentina y afuera porque se puso a la mochila a, bueno, nada más nada menos que traer vacunas para todas y para todos. Por ahora me he portado bien, Cecilia, porque no hemos hablado de vacuna. Yo creo que debes estar, te lo digo abiertamente, o sea, estarás ya saturada que cada charla, entrevista es, ¿y cuántas vacunas llegaron? ¿Cómo llegaron? O sea, ¿no? Hay un momento que llegas a la noche, no sé, y si tu hijo te dice algo de vacuna, se le confunde, ¿te entra algo? Más o menos, ahora tenemos, mi hijo tiene 3 años y cuando a veces le agarro así como un ataque de besos, le digo, te voy a vacunar de besos, y entonces él ya dice que le dé la vacuna, ¿no? Que es como darle besos, ya es como, o cuando tengo que viajar muchas veces ya él repite, ¿vas a traer remedios para la gente? ¿Vas a traer vacunas? Entonces, inexorablemente eso también está en el diálogo familiar. Hay una, bueno, el año pasado, dos mujeres, de hecho, tú con Carla Bisotti, la actual ministra de Salud, llegan a Moscú para firmar el acuerdo de vacunación, yo diría, más importante para la historia de la Argentina y casi para América Latina, porque tiene, de hecho, consecuencias. Yo he hablado mucho de las vacunas, pero yo quiero saber cómo es la Cecilia Nicolini que llega a Moscú, que está en un avión. Ahí dime la verdad, ¿no te pusiste nerviosa el día que saliste del avión aterrizada en Moscú? ¿Hay alguna anécdota que diga, ay, madre mía, la que monté? De estas que uno comete cuando está, claro, una experiencia absolutamente inédita, ¿no? En la historia y con una responsabilidad altísima. Mm. Bueno, obviamente una altísima responsabilidad, y eso hace que la adrenalina, ¿no?, esté a tope, y lo que te hace, a eso genera que uno no siente miedo, ¿no? Porque la responsabilidad, eso te hace actuar e ir al frente y tener en claro que es algo tan tan importante que no hay lugar ni para la duda ni para dar marcha atrás, sino que hay que avanzar. Y en ese primer viaje, sobre todo, el gran objetivo primero era poder entender y acceder a toda la información necesaria para eventualmente evaluar si era conveniente para la Argentina avanzar con la compra de las vacunas, ¿no? Y ahí siempre lo mismo, vuelvo a lo mismo, que uno parece que son misiones de una o dos personas, pero hay mucha gente involucrada, ¿no? Y en este sentido, contar con expertos y expertas y los equipos que eventualmente, en el caso de las vacunas, nosotros llevamos al frente la negociación, pero luego toda la información que venía también era debatida con un grupo de expertos y expertas en vacunas que nos aconsejaban, nos recomendaban seguir adelante con la negociación, ¿no? En este caso era la CONAIN, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que a una también le da el respaldo y el expertise. Yo siempre aclaro, soy politóloga, llegué acá sin tener ni idea de vacunas, he aprendido Te vas a ir muchísimo, viróloga. sobre todo estando también al lado de una persona que sabe tanto de vacunas como es Carla Bisotti, ¿no? Nos complementamos muchísimo en ese sentido, creo que hemos hecho un gran equipo. Pero bueno, ahí sobre todo es con la responsabilidad de cumplir
con el objetivo de personas que puedan acompañar en esta decisión, y sobre todo la decisión y el mandato del presidente, que era, bueno, acceder a toda la información, y si realmente son vacunas seguras y eficaces, avanzar. Más allá también del ruido, uno sabe cuando está en política, del ruido, de las críticas, de las quejas, de las amenazas, a veces se hace muy difícil, ¿no? Porque son decisiones muy importantes y que tienen muchísima responsabilidad como funcionario público, pero cuando uno está con la certeza de que está haciendo lo correcto, de que está haciendo todo, de que está haciendo las cosas bien, que no hay nada ni espurio ni raro detrás, uno ahí duerme tranquilamente, toma decisiones, avanza, y así fue como la Argentina fue uno de los primeros países en el mundo en recibir vacunas, en empezar con el plan de vacunación, y hoy somos el país número 17 del mundo en términos de aplicación de vacunas, con más de 53 millones de dosis en el país. Entonces, eso quiere decir que, bueno, las decisiones que hemos tomado han sido las correctas, están bajando los casos, y estamos protegiendo a toda la población, que al final era lo que buscábamos. Hay una cuestión de trasfondo geopolítico del tema de la vacuna que quería saber tu lectura, y es si ves que estamos con el tema de la búsqueda de la vacuna a nivel mundial. ¿Crees que estamos en un momento de, como no sé, una suerte de darwinismo geopolítico a nivel nacional, que cada quien se la busque como buenamente pueda? ¿O crees que todavía hay un grado de colaboración alto entre los países? O sea, esa tensión de sálvese quien pueda o colaboremos, ¿cómo lo has percibido en este tiempo? Pues un debate global. Digo, esta vez lo vemos con las vacunas, seguramente hace 4 días lo veíamos con la propiedad intelectual de otro tipo de cosas. ¿Cuál es tu lectura ya con el aprendizaje de este tiempo? Bueno, yo creo que ni lo uno ni lo otro, pero sí que es un momento de muchísima zozobra, me parece, ¿no? Porque es cierto que al inicio de la pandemia, ya hace un año y medio, ¿no? Seguramente recordarás que veíamos imágenes tan promisorias, ¿no? Como ríos limpios, playas vacías, el aire más puro, delfines saltando por el canal de Venecia, cosas inéditas que no habíamos visto en todos estos años también de capitalismo desenfrenado, y que nos traía un poco esa esperanza de decir, la pandemia nos da la oportunidad para cambiar, para transformar, para respetar más el medio, para ser más solidarios entre nosotros, para colaborar más, de esta salir mejores, ¿no? Y a medida que fue avanzando el tiempo, al principio con la lucha entre los respiradores y los elementos de protección personal, y que si traías aviones con esas cosas te lo podían decomisar en países intermedios, o sea, realmente como una lucha por una guerra, ¿no es cierto? Por eso, y luego con el tema de las vacunas. Es cierto que las cifras son bastante tristes, ¿no? En el sentido que casi el 80% de las vacunas están concentradas en muy pocos países, que hay algunos países en el mundo que ni siquiera empezaron a vacunar, o que tienen al menos del 2% de su población vacunada, y ya hay países que están avanzando con las terceras dosis, ¿no es cierto? Que también muchos países hicieron valer la compra anticipada de vacunas para poder acaparar incluso hasta 5, 6 o 7 dosis por cantidad de habitantes, ¿no es cierto?, de sus países. Vacunas que se han vencido porque no se han aplicado en algunos países, mecanismos como el mecanismo COVAX, que es una iniciativa muy positiva, y creo que al menos de esas iniciativas y esos esfuerzos tenemos que agarrarnos y poder mejorarlos, ampliarlos, y que realmente tengan un impacto real, pero que son muy buenos, ¿no? Para que países o de rentas medias o de rentas bajas, sobre todo los de rentas bajas que no tienen poder de adquisición necesario para negociar, puedan acceder. El trabajo que hemos hecho junto con México para producir la vacuna de AstraZeneca a un costo muy bajo, en donde casi no hay ganancia, en este caso para el laboratorio, al menos mientras dure la pandemia, y que se distribuya de manera equitativa en todos los países de la región. Creo que esas son cosas muy positivas. Nosotros, por ejemplo, desde aquí sí que hemos trabajado mucho con la Federación Rusa para que otros países de América Latina puedan acceder a los contratos, hemos compartido información, hemos enviado también digamos, hemos trabajado en misiones humanitarias. Hay cosas positivas para destacar, pero en general el panorama es bastante desalentador, y hay cuestiones de fondo que sin más multilateralismo y sin más trabajo en conjunto, cooperación entre los países, es muy difícil, ¿no es cierto? Porque si hablamos de la transparencia en la negociación de los contratos internacionales, del rédito social que puede tener la inversión pública que hacen los países en las farmacéuticas, y que luego eso no se traslada a un precio justo por las vacunas, o incluso algunas farmacéuticas ahora están pensando en subir los precios de las vacunas, ¿no es cierto? Todavía en este marco de escasez, en donde hay un acaparamiento, en donde hay una distribución justa,
en donde la transferencia de tecnología se sigue haciendo entre los mismos países que controlan los recursos de producción, y en donde hay muchos países que tienen posibilidad al menos de participar en esa cadena productiva para poder transferir mucho más rápido esa tecnología y distribuir, y no se hace porque quizás no está puesto ahí el interés económico. Bueno, ¿cuáles son los incentivos reales para lo que es la innovación, la tecnología, la deslocalización de las cadenas de producción? ¿No es cierto? Si seguimos poniendo el acento en la ganancia, en la generación de renta económica y no tanto en la solución del problema real y sobre todo en mucha más equidad, ¿no? Tenemos siempre mención esta paradoja que en la historia de la humanidad nunca habíamos producido tanta riqueza en nuestra historia, que al mismo tiempo nunca habíamos sido tan desiguales, ¿no? O sea, esta línea, este desacople que se ve es cada vez más preocupante. Bueno, hiciste tu tesis doctoral en relaciones internacionales con la vacuna, ¿no? Yo creo que después de yo creo que te tienen que convalidar en algún lugar. El doctorado, la última pregunta, sí, en relación a eso es, ¿cómo te has sentido tan observada en los medios de comunicación cuando regresabas de cualquier tipo de misión, ya sea de Cuba, de México, de cualquier país, de Rusia, de tantos lugares como te ha tocado venir cuando llegabas y había un aluvión de interpretaciones? ¿Cómo llevabas esa, no tú que vives en primera línea, en primera persona la historia y la veías narrada a veces con demasiada ficción? ¿Cómo lo llevabas? Bueno, yo creo que en ese caso, bueno, una aprende muchísimo, ¿no? Porque obviamente no tenía la experiencia de estar tan expuesta en ese sentido. A mí, sobre todo lo que me sigue pasando a veces, más que pensarlo en mí en términos personales, me preocupa muchas veces esa narrativa que se hace en los medios de comunicación, cómo puede afectar a las personas, ¿no es cierto? Al inicio de la campaña de vacunación, todo lo que habla de desinformación, que por ejemplo si una vacuna si era veneno, si no tenía la autorización necesaria y demás, genera esa desconfianza en la gente que luego decide no vacunarse y por eso pone en riesgo su vida, la de su familia y al final la de una población entera, porque estamos hablando de un tema de salud pública. Me parece que ahí estaba la línea roja que no se debería cruzar, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente viendo que esto ha sido y sigue siendo un plan de vacunación muy, muy exitoso, además si lo comparamos en el contexto internacional con otros países, ver cómo iban cambiándose las excusas para poder criticarlo, ¿no? Al principio era que si la vacuna que traíamos era veneno, luego siendo una de las mejores vacunas, que si no llegaba a tiempo el componente 2, luego si viene y lo producimos acá el componente 2 o hacemos intercambiabilidad de vacunas, ¿por qué no llega la otra vacuna? ¿No es cierto? Siempre hay temas para criticar y demás, que es parte de en lo que uno está, pero lo más importante al final, sobre todo tratándose de una pandemia y de salud pública, y me parece que ahí el límite está en la salud, la información y la seguridad de la ciudadanía con respecto a la vacunación. Me parece que en eso tenemos que ser más que nunca muy, muy responsables y cooperativos. Y ahora sí, ya vamos terminando, Cecilia. Te hago un poco de tiki-taka, pregunta corte, respuesta muy rápida. A ver, a la primera, casi sin pensarlo. ¿Cuál es el estereotipo más injusto que se le atribuye a los argentinos y argentinas? O que en tu caso no se cumpla. ¿Más injusto? Que tú digas, esto no es, esto es mentira. Bueno, yo creo que todo alrededor del ego me parece que está un poco, digamos, llevado al máximo, ¿no? El tema ¿Qué de debate que, vamos a tener otro día en la pizarra? Yo ahí me voy a poner del otro. No, no, no voy a provocarte y no voy a meter yo en un charco. No. El tema del ego, crees tú, ¿no? sí, 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 me parece bueno, que al final, bueno, nosotros mismos a veces hacemos los chistes que nos suicidamos subiéndonos a nuestro ego, ¿no es cierto? Pero que también muchas veces somos, digamos, muy autocríticos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que ahí de alguna manera compensa. Un personaje histórico con el que te hubiera gustado, mejor dicho, compartir un cafecito. Con Evita, sin duda. Y un rival político en Argentina o en América Latina a quien no le aceptas un café. Que no le acepto un café, Ujú. Almagro no le aceptaría ni un café. Iba a decir una barbaridad, pero me callo. Una canción que te suba el ánimo cuando estés así de bajón. ¿Una? Una canción que te suba el ánimo. Eh,
Cuando estaba afuera y extrañaba mucho Argentina, escuchaba Libertango y me daba una sensación, digamos, de conexión con Argentina y me gustaba muchísimo. ¿Y un país para irte de vacaciones? Argentina, ¿Un país para vivir? También Argentina. sí, sin Y duda. ahora termino pidiéndote una palabra, que me digas una palabra por cada una que yo te digo. Mujeres gobernando, Sororidad. Putin. ¿Una palabra me dijiste? Sí, una palabra. ¿Mujeres gobernando me dijiste? Sí. Sororidad. Y si te digo Vladimir Putin, Eh, un líder. León, tu hijo, Ternura. Cristina, Un estadista. el Papa Francisco, Un hombre de su tiempo. Macri, Nunca más. Maradona. Eh, historia argentina. Y una palabra que me dejes escrita en la pizarra, nuestra pizarra. Eh, vamos a volver a la vida que queremos. Bien, yo pensaba que iba a decir vacuna y me retiro de esto. No, vamos a volver a la vida que queremos. Me parece muy bien. Gracias, Cecilia, por este ratito de charla aquí con las locas, los locos de la pizarra. Gracias a vos, Alfredo.